Hubo un momento en la historia en el que un país perdió casi todos los hombres y fueron las mujeres quienes tuvieron que reconstruirlo. En el siglo XIX, América del Sur fue escenario de una de las guerras más devastadoras y menos conocidas de la historia moderna. Un conflicto que no solo destruyó ciudades y economías, sino que alteró profundamente la estructura demográfica de todo un país. La guerra terminó dejando una realidad difícil de imaginar, una nación en la que la mayoría de los hombres habían muerto. Ese país era Paraguay, y las mujeres que sobrevivieron recibirían un nombre que aún hoy resuena en la memoria histórica: las residentas. Durante décadas, la historia oficial habló de generales, batallas y tratados. Pero detrás de esos relatos existe otra historia mucho menos conocida, la de las mujeres que mantuvieron vivo un país cuando parecía condenado a desaparecer. Entre 1864 y 1870 tuvo lugar la War of the Triple Alliance, un conflicto que enfrentó a Paraguay contra una coalición formada por Brasil, Argentina y Uruguay. El presidente paraguayo de la época, Francisco Solano López, lideró a su país en una guerra que rápidamente se convirtió en un desastre humano. La guerra fue brutal. Batallas prolongadas, enfermedades, hambre y movilización masiva de la población masculina llevaron a Paraguay a una situación límite. A medida que el conflicto avanzaba, el ejército paraguayo comenzó a reclutar hombres cada vez más jóvenes y cada vez más mayores. Adolescentes, ancianos, casi cualquier varón capaz de sostener un arma. Cuando finalmente terminó la guerra en 1870, Paraguay estaba devastado. Las cifras exactas siguen siendo objeto de debate entre historiadores, pero muchos estudios coinciden en que el país perdió entre el 60 y el 70% de su población total. La proporción de hombres adultos fue aún más dramática. En algunas regiones las mujeres superaban a los hombres por una proporción cercana a 10-1. Un país entero había quedado sin la mayoría de sus ciudadanos masculinos. Pero la historia de las residentas no comienza después de la guerra. A medida que el conflicto se intensificaba, las mujeres paraguayas empezaron a asumir funciones que antes estaban reservadas casi exclusivamente a los hombres. Trabajaban en los campos para mantener la producción agrícola, transportaban alimentos y suministros al frente, cuidaban a los heridos. Muchas acompañaban al ejército en largas marchas, cruzando territorios devastados, y no eran soldados oficiales, pero su presencia era fundamental para la supervivencia del ejército. El término residenta se utilizó originalmente para referirse a las mujeres que seguían al ejército y permanecían cerca de los campamentos militares. Eran madres, esposas, hermanas e hijas que decidían no abandonar a los combatientes. Su papel fue esencial para mantener la logística básica de un país en guerra. Cuando terminó el conflicto, Paraguay era una nación irreconocible. Las infraestructuras estaban destruidas, gran parte de la economía había colapsado, las instituciones políticas estaban debilitadas, pero el golpe más profundo fue demográfico. La población masculina había sido diezmada. Eso significaba que muchas comunidades quedaron formadas casi exclusivamente por mujeres, niños y ancianos. La reconstrucción del país no era solo un desafío económico, era un desafío civilizatorio. Había que cultivar los campos, reconstruir las casas, reorganizar las comunidades y volver a levantar un sistema productivo desde prácticamente cero. Y las personas que asumieron esa responsabilidad fueron, en su mayoría, mujeres. Tras el conflicto, las residentas regresaron a sus comunidades o permanecieron en territorios devastados, donde sus familias habían vivido antes de la guerra. El trabajo que tuvieron que realizar era monumental. Reactivar la agricultura era urgente, porque la escasez de alimentos amenazaba con provocar nuevas catástrofes. Las mujeres se encargaron de sembrar, cosechar y organizar la producción en zonas donde los hombres adultos prácticamente habían desaparecido. También asumieron la responsabilidad de reconstruir las redes familiares. Muchos niños habían quedado huérfanos,
las comunidades comenzaron a reorganizarse alrededor de estructuras familiares ampliadas, donde la mujer desempeñaba un papel central. No se trataba solo de supervivencia económica, se trataba de mantener viva una sociedad. El impacto demográfico de la guerra transformó profundamente la estructura social de Paraguay. En las décadas posteriores al conflicto, la población femenina superaba ampliamente la masculina. Esto generó cambios culturales y sociales que marcaron al país durante generaciones. Las mujeres asumieron roles productivos fundamentales, se convirtieron en el eje de muchas comunidades rurales y en muchos casos tomaron decisiones económicas que antes estaban reservadas a los hombres. La reconstrucción del país no fue obra de una élite política ni de un grupo reducido de líderes. Fue el resultado del trabajo cotidiano de miles de mujeres anónimas. Con el paso del tiempo, las residentas se convirtieron en una figura simbólica dentro de la memoria nacional paraguaya. Su imagen representa resistencia, sacrificio y resiliencia. Sin embargo, durante muchos años su historia fue simplificada. Los relatos oficiales tendían a presentarlas como figuras casi míticas, madres sacrificadas que habían sostenido al país en silencio. Pero detrás de ese símbolo existían historias complejas y diversas. Las residentas no eran un grupo homogéneo. Eran campesinas, comerciantes, indígenas, mujeres de distintos orígenes sociales que enfrentaron circunstancias extraordinarias. Reducir su papel a una imagen romántica corre el riesgo de ocultar la magnitud real de lo que hicieron. No solo resistieron, reconstruyeron un país. La reconstrucción de Paraguay fue lenta y difícil. Las décadas posteriores a la guerra estuvieron marcadas por pobreza, tensiones políticas y una economía debilitada, pero el país sobrevivió. La agricultura se recuperó gradualmente. Las comunidades se reorganizaron. Las nuevas generaciones crecieron en un contexto muy distinto al de sus padres. Y en el centro de ese proceso estuvieron las mujeres que habían sobrevivido al conflicto. Su trabajo no siempre fue reconocido de forma inmediata. La historia oficial seguía centrada en batallas, tratados y líderes políticos. Pero en la vida cotidiana de Paraguay el papel de las mujeres era imposible de ignorar. La historia de las residentas plantea una pregunta fundamental sobre cómo entendemos los procesos históricos. Cuando pensamos en guerra solemos imaginar ejércitos y batallas, pero las consecuencias de los conflictos se extienden mucho más allá del campo de batalla. La reconstrucción de una sociedad requiere algo más que tratados de paz. Requiere trabajo cotidiano, resiliencia y la capacidad de volver a empezar. En Paraguay, ese proceso estuvo liderado principalmente por mujeres, no porque alguien lo planeara así, sino porque la guerra había eliminado a la mayoría de los hombres. La historia de las residentas desafía una idea muy común en los relatos históricos, la idea de que los grandes cambios siempre son obra de grandes líderes. A veces los cambios más profundos ocurren en silencio, en los campos donde alguien vuelve a sembrar, en las casas donde alguien decide quedarse y reconstruir, en las comunidades donde alguien asume responsabilidades que nunca había imaginado tener. Las residentas no escribieron manifiestos políticos, no ocuparon cargos del gobierno, pero sin ellas Paraguay probablemente no habría sobrevivido como nación. Y aunque la historia de las residentas demuestra que las mujeres pueden reconstruir un país entero, la historia también está llena de casos en los que su trabajo fue ignorado, apropiado o directamente borrado. En el próximo episodio vamos a hablar de una de las formas más silenciosas de injusticia en la historia de la ciencia. Un fenómeno que explica por qué muchas mujeres hicieron descubrimientos revolucionarios, pero los premios, el reconocimiento y la gloria terminaron en manos de hombres. Si quieres descubrir esta historia, suscríbete y acompáñame en el siguiente episodio.